Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy más que feliz de tenerlos otra vez por aquí. La respuesta al vídeo anterior ha sido increíble. Gracias, gracias, gracias. Si eres nuevo y caíste aquí por la Greta Ferro saga, bienvenido. Ya sabes qué hacer: suscríbete, activa la campanita y únete a esta familia de curiosos. Como saben, la semana pasada desatamos un torbellino al hablar de la confesión bomba de Greta Ferro sobre un error fatal que ha mantenido oculto durante mucho tiempo. La verdad. Las teorías, los debates, los memes me han tenido pegada a la pantalla. Y por supuesto, la pregunta que todos se hacen, incluyéndome, es: ¿qué demonios hizo Greta? Hoy no voy a darles la respuesta definitiva porque, seamos honestos, ni yo la tengo. Pero sí vamos a profundizar aún más. Vamos a examinar cada detalle, cada pista, cada declaración de Greta y de su entorno para intentar armar este rompecabezas. Prepárense porque vamos a viajar al corazón de la vida de Greta Ferro, desde sus inicios como modelo hasta el presente, buscando ese eslabón perdido, ese error que, según ella, lo cambió todo. Antes de sumergirnos, quiero recordarles que esto es un análisis, no un juicio. Greta, como todos nosotros, tiene derecho a la privacidad y a la presunción de inocencia. Vamos a abordar este tema con respeto y empatía, intentando entender sus motivaciones y sus sentimientos. Y por favor, mantengamos la conversación en los comentarios civilizada y constructiva. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora sí, agárrense que despegamos. Greta Ferro, la reina indiscutible de las pasarelas y las pantallas, no surgió de la nada. Su historia, aunque llena de glamour y éxito, también está marcada por el esfuerzo, la perseverancia y, como ella misma reconoce, algunos errores. Sus inicios fueron humildes. Originaria de un pequeño pueblo costero, Greta soñaba con escapar de la rutina y conquistar el mundo. Su belleza natural y su carisma innato no pasaron desapercibidos, y pronto fue descubierta por un cazatalentos que la convenció de probar suerte en el mundo del modelaje. Los primeros años fueron difíciles. Greta tuvo que enfrentarse a la competencia feroz, a las exigencias extremas de la industria y a la soledad de estar lejos de su familia y amigos. Pero su determinación era inquebrantable, y poco a poco fue abriéndose camino. Su gran oportunidad llegó cuando fue elegida para protagonizar una campaña publicitaria de una importante marca de ropa. La campaña fue un éxito rotundo, y Greta se convirtió en la nueva sensación del momento. A partir de ahí su carrera despegó como un cohete. Desfiló para los diseñadores más prestigiosos, apareció en las portadas de las revistas más influyentes y se convirtió en un icono de estilo para millones de personas en todo el mundo. Pero Greta no se conformó con ser solo una cara bonita. Quería demostrar que tenía talento para algo más que posar frente a una cámara. Así que decidió dar el salto a la actuación. Al principio, le costó que la tomaran en serio. Muchos la veían solo como una modelo que intentaba aprovechar su fama para conseguir papeles en el cine y la televisión. Pero Greta no se rindió. Se preparó a conciencia, tomó clases de interpretación, estudió a fondo los personajes y demostró que tenía madera de actriz. Poco a poco fue consiguiendo papeles más importantes y desafiantes, y acabó conquistando al público y a la crítica. Hoy en día, Greta Ferro es una de las actrices más cotizadas de su generación. Ha protagonizado películas y series que han batido récords de taquilla y audiencia, y ha ganado numerosos premios y reconocimientos. Es una mujer que lo tiene todo: belleza, talento, fama, fortuna y, al parecer, un gran secreto. Pero, ¿qué es ese secreto? ¿Qué es ese error fatal que la atormenta y que la ha llevado a confesar públicamente? Como les comenté antes, las especulaciones son muchas y variadas. Repasemos algunas de las teorías más populares que inundan las redes. Asterisco 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 el affair escandaloso asterisco asterisco esta es, sin duda, la teoría más jugosa y la que más morbo genera. Greta ha tenido relaciones sentimentales con hombres muy famosos y poderosos, y algunas de esas relaciones han terminado de forma bastante turbulenta. ¿Podría ser que el error fatal esté relacionado con alguna infidelidad, un embarazo no deseado o incluso un escándalo legal? Los rumores apuntan a un famoso director con quien trabajó hace años, una relación que terminó abruptamente y de la que nunca se dieron detalles. Asterisco 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 la decisión profesional equivocada asterisco asterisco Greta ha tomado algunas decisiones arriesgadas en su carrera,
como rechazar papeles que le ofrecían mucho dinero o aceptar proyectos que no fueron bien recibidos por la crítica. Podría ser que el error fatal sea una de esas decisiones, una oportunidad perdida que lamenta profundamente. Se habla mucho de un papel en una superproducción hollywoodense que rechazó para protagonizar una película independiente que resultó ser un fracaso. ****LE. Error del pasado que regresa ****. Esta es la teoría más oscura, y la que más preocupa a los fans de Greta. Podría ser que el error fatal sea algo que hizo en el pasado, algo que la avergüenza y que teme que salga a la luz. Se especula con un incidente durante sus primeros años de modelaje, quizás relacionado con el consumo de sustancias o una conducta inapropiada. ***** El secreto familiar ****. Esta teoría es menos comentada pero no por ello menos plausible. Podría ser que el error fatal esté relacionado con un secreto de su familia, algo que ha mantenido oculto para proteger a sus seres queridos. Algunos creen que podría tratarse de un problema de salud de algún familiar cercano o de una situación económica delicada. Pero más allá de las especulaciones, lo que realmente me interesa es entender por qué Greta ha decidido hablar de esto ahora. ¿Qué la ha motivado a romper su silencio y a exponerse a la opinión pública? Creo que hay varias razones que podrían explicar su decisión. ***** La necesidad de liberarse ****. Greta ha cargado con este secreto durante mucho tiempo, y es probable que se sienta agotada y abrumada. Confesar su error fatal podría ser una forma de liberarse de ese peso y de empezar de nuevo. La búsqueda de la autenticidad Greta ha construido una imagen pública muy cuidada y controlada, pero quizás sienta que esa imagen no refleja quién es realmente. Confesar su error fatal podría ser una forma de mostrarse más auténtica y vulnerable ante sus seguidores. El deseo de inspirar a otros Greta podría querer utilizar su experiencia para ayudar a otras personas que han cometido errores en el pasado. Confesar su error fatal podría ser una forma de demostrar que todos nos equivocamos y que podemos aprender de nuestros errores. La presión de la verdad tal vez la verdad estaba a punto de salir a la luz por otros medios, y Greta prefirió tomar la iniciativa y contar su propia versión de la historia. Esto le permitiría controlar la narrativa y minimizar los daños. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Greta ha tomado una decisión valiente y arriesgada. Al hacerlo se ha expuesto a la crítica y al juicio público, pero también se ha dado la oportunidad de ser perdonada y comprendida. ¿Y ahora, qué podemos esperar de este culebrón? Creo que en las próximas semanas y meses vamos a ver una serie de acontecimientos relacionados con este tema. Es probable que Greta conceda más entrevistas y revele más detalles sobre su error fatal. También es posible que surjan nuevas informaciones de fuentes externas, como amigos, familiares o incluso enemigos de Greta. Y por supuesto, la reacción del público y de los medios de comunicación será clave. Si Greta logra transmitir sinceridad y arrepentimiento, es probable que reciba el apoyo de sus fans y de la opinión pública. Pero si se muestra evasiva o arrogante, podría enfrentarse a una ola de críticas y rechazo. En cualquier caso, este es un momento crucial en la vida y en la carrera de Greta Ferro. La forma en que gestione esta situación determinará su futuro. Pero volviendo a nosotros, a mi canal, a esta conversación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Greta está haciendo lo correcto al confesar? ¿O quizás debería haber mantenido el secreto? ¿Qué creen que es ese error fatal? Quiero leer sus comentarios, sus teorías, sus reflexiones. No tengan miedo de expresar sus opiniones, siempre y cuando lo hagan con respeto y consideración. Y mientras tanto, les prometo que seguiré investigando y analizando este caso. Les mantendré informados de cualquier novedad que surja. Así que no se pierdan los próximos vídeos. Suscríbanse, activen la campanita y únanse a esta aventura. Muchísimas gracias por estar ahí. Los quiero. Chao, chao.